Y abrimos de nuevo el segundo tomo de esa saga ya de literatura oral, por así decirlo, sobre historias peculiares, que como siempre escribe y ya tenemos problemas con la cámara. Un momentito, ahora. Está fastidiosa la cámara hoy. Decía que como siempre escribe esas historias peculiares mi compañero y amigo, periodista, escritor, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos a ver si las cosas de la tecnología nos lo permiten. Vamos a hablar, nos marchamos a la Alemania por empezar, de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Vamos a hablar de un actor mítico, legendario, que sin embargo se le conoce casi por una sola película y un poco va a ir en relación con ello. Ya no digo más. Bueno, vamos a hablar de Max Schreck. Probablemente el que esté viendo esto no sepa, así a bote pronto, quién es o quién fue en este caso Max Schreck. Pero si hablo de Nosferatu, es muy probable que asocien inmediatamente la imagen de ese célebre vampiro horrible de brazos y manos, sobre todo, y dedos larguísimos y cara afilada, bueno, que aterrorizó a toda una época y que, de hecho, durante mucho tiempo se convirtió en la encarnación y en la imagen del mal, ¿no? Yo creo que Nosferatu, la palabra Nosferatu ya, pues aquí en España y en general en todo el mundo, pues se asocia al terror, a los vampiros y a todo lo malo de este mundo, ¿no? Aunque bueno, también insisto, hay que matizar mucho esto, ¿no? Bueno, Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens, que es el título de esa película de la que has hablado, fue una película muda alemana que se dirigió en 1922 por Friedrich Wilhelm Murnau, un director afamado, uno de esos directores de culto y que en su época pues, tuvo mucho éxito también. Se entiende o se la considera como la primera película directamente relacionada o vinculada con esa célebre novela de Bram Stoker, Drácula. Lo que pasa es que en un principio la viuda de Bram Stoker no quiso que se vinculara esta película a la obra de su marido y al final, de hecho, tuvieron que cambiar bastante tanto el argumentario como, digamos, incluso la figura de la que vamos a hablar, de Nosferatu, ¿no? La peli es una obra en la que se habla de un episodio de peste en la ciudad portuaria de Wisborg en 1838 y bueno, habla de un montón de sucesos desagradables, terribles y misteriosos, bueno, relativamente misteriosos, que todos están orbitando en torno a esa figura de Nosferatu que está encarnada por un señor que se conoce como Orlok, un conde que digamos que es el trasunto de Drácula, que necesita sangre, que no puede vivir de día, que tiene un montón de similitudes, ¿no? Realmente de similitudes con ese vampiro de siempre, del que todos tenemos imágenes, y que, insisto, se convirtió durante un tiempo ese juego de sombras, ¿no? de Nosferatu en la encarnación del mal, ¿no? Y claro, a Nosferatu lo encarnó a la perfección Max Schreck. Y ahora, pues, vamos a empezar a hablar de este señor Max Schreck, que, por cierto, si alguien tiene curiosidad, pues puede, por ejemplo, ver un poco su vida o de qué iba la manera de entender tanto la interpretación como un poco el día a día en una peli del año 2000 que se llama La sombra del vampiro, que está centrada en este señor Friedrich Gustav Max Schreck, ¿no? Para empezar, y esto es muy divertido, bueno, muy divertido, relativamente divertido.
el nombre Max Schreck significa terror. Schreck en alemán significa terror, ¿no? O sea que si realmente ese era su apellido, le venía que ni al pelo, ¿no? Y bueno, hay quien dice que era un seudónimo, hay quien dice que realmente se llamaba así, es el primero de los misterios, ¿no? Y parece ser que este Max Schreck era un tipo muy singular, taciturno, introspectivo, dicen que muy calmado, y que intentaba por todos los medios no relacionarse con nadie. Es decir, iba a los rodajes, imaginaos la situación, ¿eh? Yo pido que el que te esté viendo, que los que esté viendo esto se hagan la idea, ¿no? Un tipo como Nosferatu, que además es que realmente parecía que era real, o sea, que no era que estuviera interpretando. Tanto es así que incluso se dirigía a Murnau hablando como si fuera el Drácula. O sea, quiero decir, todo su día a día en el rodaje hacía de Nosferatu, se metía en el papel desde que llegaba, en teoría, hasta que salía. Pero claro, había quien decía que es que... Averigua. No, no, es que decían que realmente no era un papel, es que él era así. Él era Nosferatu. Entonces, no comía con sus compañeros de rodaje, no celebraba nunca, dicen que nunca le vieron bebiendo agua. En fin, era un tipo que incluso se dejaba el maquillaje de vampiro durante todo el tiempo que estaba en el rodaje, vamos, pero todo el tiempo incluso después, ¿no? Bueno, quizá, insisto, todo parte de esa leyenda, ¿no? Lo que se sabe o lo que se puede decir que se sepa de Max Schreck es que nació en 1879 en Schöneberg, cerca de Berlín, y que claro, parece cierto, pero no sabemos si es cierto. Lo abandonaron en principio a las puertas de un teatro de variedades, creció huérfano y desde pequeño pues siempre estuvo vinculado al mundo de este arte, ¿no? De la comedia y del drama, ¿no? Se cree que trabajó en varios teatros y que aunque su familia de acogida en un principio no querían que se dedicara a ello, pues empezó a representar en distintas obras en el Teatro Municipal de Berlín y cuando tenía 22 años pues empieza a incursionar en lo que era el cine, ¿no? También hizo, pues mira, curiosamente, fue papel protagonista en El alcalde de Zalamea, que también se interpretaba en Alemania por aquellos tiempos, ¿no? Y sin duda, su gran papel, después de haber debutado en una película que era Tambores en la noche, fue en Nosferatu, ¿no? Era y es, yo creo que la imagen clara del vampiro, y al final pues se quedó con esa imagen, ¿no? Él decía que era un amante del método, pero claro, volvemos a lo mismo, es que parece que era no se sabe si fue que la figura se comió al actor o que el actor parecía hecho para esa figura, ¿no? Eh, Como decimos, también hay quien asocia un poco la figura de Shrek a otro actor de la época. Porque, y aquí está la historia, la muerte de Shrek llega el 20 de febrero de 1936 a causa de un ataque cardíaco fulminante. O sea, estaba interpretando una obra que era El Gran Inquisidor, estaba haciendo de Gran Inquisidor en una representación de Don Carlos y murió de golpe de un ataque cardíaco fulminante y, según se dice, lo sepultaron en una tumba no identificada en un cementerio en Berlín, en Wilmersdorfer. ¿Qué pasa? Que bueno, que aquí empieza lo extraño, que probablemente se piense que no era realmente Max Schreck, sino que Max Schreck, incluso ese personaje, no era sino se puede decir, el trasunto de otro actor de esa época que también tenía importancia, ¿no? En el periodo. No se sabe. Lo que se llama un actor que se llama Alfred Abel, que también era de esa época y que realmente, si uno mira la foto de Alfred Abel y mira la foto de Max Schreck, se parecen. Es que se parecen. Entonces, hay una teoría que dice que realmente Max Schreck nunca existió independientemente
y que no era otro sino que Alfred Abel haciendo de Max Schreck, quien a su vez hacía de Nosferatu. Alfred Abel, de hecho, murió un año después. O sea, el Alfred Abel conocido murió un año después. Que ahí queda la duda, ¿no? A mí todo esto, Rafa, cuando he ido conociendo de este Max Schreck, porque de Nosferatu sí sabía, pero de la figura de este actor tan singular y de toda su vida que hay detrás, pues me he ido recordando conforme he ido conociendo más a Bela Lugosi, que supongo que también te sonará o Claro. conocerás, que paradójicamente también hizo de un vampiro, en este caso de Drácula, que es la otra gran interpretación de Drácula clásico de siempre, y que era otro bueno, que como dirían los de Muchachada Nui, le puso demasiada pasión por lo suyo, ¿no? Y, y que llegó a un punto al que incluso pues fue un poquito la chevetilla, ¿no? Con su obsesión con Drácula, ¿no? Así que, bueno, hasta el punto que se volvió adicto a la morfina y, bueno. Sí, de Lugosi se cuentan muchísimas cosas que no sabemos si son ciertas o no todas, pero por ejemplo que dormía en un féretro, Exacto, sí. a la fiesta acudía vestido de conde Drácula, es decir, Bela Lugosi es, digamos, el paradigma de la persona a la que se le ha comido el personaje, ¿no? Como se suele decir. Pues algo así era Max Schreck, aunque de Lugosi nunca se dudó, ¿no? Nunca se dudó que realmente era él, pero es que lo de Max Schreck a mí me ha parecido curiosísimo que ni siquiera después de tantísimo tiempo, se haya podido o se siga dudando de que realmente él fuera el actor y no fuera Alfred Abel, ¿no? Pues esta es la historia de Max Schreck, esta es la historia de un tipo singular y que como estamos contando historias singulares, pues yo creo que perfectamente puede ser uno de los protagonistas, ¿no? Max Schreck, yo tengo que decir que Nosferatu quizá hoy, Tony, habrá mucha gente que no la conozca, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de una película de hace un siglo, un poquito más de un siglo. Tiene un poquito más, lo que pasa es que se quiso prohibir la película y se retrasó su estreno, ¿no? Gracias a Dios, Murnau guardó una copia porque se eliminaron todas, ¿no? Pero a lo que iba, es una película que tiene ya un siglo, por ponerlo así, y a lo mejor hay gente que no la conozca, pero a mí me causó pánico la primera vez que lo vi por ese juego de sombras, por la escenificación, la presencia del conde Orlok, de Max Schreck, interpretando a este individuo monstruoso. Pero tú imagínate, Tony, en 1922, con ese expresionismo alemán también llevado a Mm. esta película, tuvo que ser aterrador. Claro, claro, porque ahora, conforme ha ido avanzando la tecnología, no solo en el cine, sino en general en nuestra sociedad, ya para, me imagino, ¿no? Para un director hacer una película de miedo tiene que quebrarse muchísimo la cabeza, ¿no? Porque aunque los mecanismos que nos provocan el terror son casi universales, prácticamente están en nuestros intestinos, ¿no? Casi como nuestro código genético. Ya cada vez nuestra capacidad de sorpresa es menor, ¿no? Es más, yo creo que hoy día pocas películas ya, llegado el mundo de la inteligencia artificial, pues pueden hacernos que nos pensemos que algo puede no suceder, ¿no? Porque ahora mismo la ciencia ficción, no solo aplicada al terror, sino en general a cualquiera de las disciplinas, ¿no? Pues no, es muy difícil hacer algo que nos llame la atención. Sin embargo, claro, en 1922, pues toda la superstición que había en esa época, la falta es más, en algunos casos, la falta incluso de cultura, ¿no? Que podía tener alguno de los que visionaran esas películas, pues les podría llevar a pensar, bueno, pues todo lo que se habló de Max Schreck, ¿no? De que realmente los vampiros o esos vampiros existían y que el actor no estaba encarnando una figura, sino que realmente estaba haciendo pues lo que se veía en la cinta y en consecuencia pues que era algo terrorífico, ¿no? Porque cometía asesinatos y le sacaba sangre, ¿no? Y se la bebía, ¿no? A sus víctimas, en fin. Volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que en esto, pues un poco es como las imágenes de las catedrales y de las iglesias del románico, ¿no? Que era la manera
de dar a conocer los evangelios, ¿no? Las escrituras a los feligreses, pues algo parecido, ¿no? En aquella época el cine, sobre todo este primer cine, hacía que impresionara, que llamara y en algunos casos pues fuera una puerta al mundo y al conocimiento, o al terror en este caso, para quienes fueran al cine. Las iglesias igual, las iglesias servían para la gente que no tenía estudios ni era capaz ni siquiera de leer, pues viera y fuera capaz de interpretar la palabra de Dios para ellos, pues plasmada, ¿no? En obras y en lienzos. Y, y en esto igual, ahora ya pues, que llega un punto que no sé qué te puede dar miedo a ti o qué le puede dar miedo a quien esté viendo esto, pero es muy difícil que con lo que ha avanzado la ciencia siempre quedan reductos, evidentemente, y de hecho existen fobias, ¿no? Que son absolutamente incontrolables y que por mucho que hayamos avanzado se siguen teniendo y en muchos casos, pero cada vez nuestra capacidad de sorpresa es menor en este tema y en prácticamente todo. Es curioso, Tony, porque en el caso de Max Schreck, bueno, hablábamos de Bela Lugosi, que hay mucha historia, ¿no? No sabemos qué parte puede ser cierta, qué parte puede ser exageración. En el caso de Max Schreck es que casi todo es desconocido, casi todo es una pura especulación, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, es lo que hablamos. También, probablemente si Max Schreck fuera o hubiera interpretado a cualquier otro personaje, su vida no tendría tanto misterio, ¿no? Es decir, es por lo mismo, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Max Schreck o Nosferatu. Bueno, de Charles Chaplin se sabe casi todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final era un papel mucho más amable, ¿no? Por ponerte el ejemplo de otro actor de esa época. A mí me gusta que sea así, que te diga, a mí que haya todo este misterio, ¿no? En torno a una interpretación en concreto, pues le da mucho más peso todavía a esa película, que es un peliculón, vamos, un peliculón, una película que para, se ve y se ve casi como un objeto de culto, como de estudio, pero las imágenes, los planos, todo lo que, el juego de sombras y de luces, ¿no? que hace Murnau, para los que les gusta el cine, eso es una delicia, ¿no? Pues, como las películas de Fritz Lang, ¿no? De esa misma época, ¿no? Metrópolis, pues algo así, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta que este tipo de cosas lleguen ahora todavía con vida a nuestros años, ¿no? Porque por mucho que se avance, hay cosas que nunca se van a terminar de descubrir y eso es bueno. O sea, quiero decir, que todavía haya, busques y encuentres en internet quién fue Max Schreck, las dudas sobre Max Schreck. Incluso, fíjate, es que está en Wikipedia, se habla de la posibilidad, ¿no? De que fuera Alfred Abel, ¿no? De que esos rumores, plasmar rumores, es que es precioso plasmar rumores. Es decir, fíjate que lo digo yo que trabajo de periodista, pero es precioso que 100 años después todavía se plasmen rumores y que no haya esa certeza, ¿no? Eso da mucho juego a los que nos gusta imaginar. Por desgracia, y vuelvo al tema de los avances de nuestros tiempos, y es maravilloso que hayamos avanzado en todas las materias y que vivamos una sociedad mucho mejor en prácticamente todo, en teoría, que era hace un siglo. Digo, es lo malo, lo único malo que puede tener esa cantidad de avances es lo que te he dicho antes, nuestra capacidad de asombro cada vez es menor y también nuestra imaginación, nuestra fantasía, ¿no? Los niños hoy día no es que no tengan imaginación, sí la tienen, pero no necesitan desarrollarla, la tienen muy al alcance de la mano, ¿no? Estoy hablando ahora como un viejales, pero es verdad que en nuestros tiempos, Rafa, y te incluyo a ti, Sí, sí, sí. ahora nos entreteníamos. Nos bastaba muy poco para estar entretenidos. Hoy día escenas de niños que necesitan estar todo el día pegado a una pantalla, ya sea un móvil, ya sea una tablet, ya sea un ordenador, ¿no? Y eso no es que sea per se malo, pero sí que nos mata un poco el gusano que tenemos dentro, el gusano de crear, el gusano de imaginar, el gusano de evocar. Y esta historia de la que estamos hablando evoca porque te permite suponer cosas y darle versiones alternativas a algo que solo puede tener una verdad, ¿no? O sea, quiero decir, porque en la sombra del vampiro, por ejemplo,
se habla claramente de que Shrek podía ser un vampiro real, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues ¿por qué no? Eso es imaginación, ¿no? Eso es imaginación y eso es algo que si probablemente supiéramos con total certeza que Max Schreck era un tipo real y realmente pues tiene una vida normal y que lo que estaba es interpretando hasta el extremo a ese Nosferatu, pues probablemente digo, se perdería parte del encanto, ¿no? Y no estaríamos desde luego hablando de él en estos momentos. Tony, como siempre, muchísimas gracias. No hemos pasado miedo, pero oye, recomiendo una película y a lo mejor Eh, hay a quien todavía la asuste, ¿no? Seguro, 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 hombre. Y nada más que yo recomiendo que simplemente busquen, si alguien no lo ha visto, la imagen de Nosferatu. Es que yo creo que esa imagen, ya solo per se viéndola, oye, da yuyu, da yuyu. Y eso demuestra que Max Schreck, que no lo hemos dicho, por cierto, también era un actor formidable. O sea, es decir, independientemente de si era él, no era él, era Alfred Abel o quien fuera, era un actor formidable, ¿no? Que era capaz de encarnar un personaje como él, pues a la perfección, ¿no? Que vean la peli y que se queden con ese Nosferatu terrorífico y se les chupe la sangre. Por lo dicho, Tony, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un placer, Rafa.